Pocahontas y John Smith sí existieron, solo que ella tenía 11 y él 27. ¿Por qué una historia así termina en la mesa de desarrollo de Disney? Bueno, por un error. Hoy vas a entrar al detrás de cámaras de Disney, cómo se eligen las películas, qué pasa en esas reuniones donde todo se decide y cómo los ejecutivos del estudio más poderoso aprobaron la historia de Pocahontas sin tener idea de lo oscura que realmente era. Cuando por fin se dieron cuenta, ya era demasiado tarde para echarse atrás. Londres, 1607. Los marineros se despiden de sus familias y emocionados suben al Susan Constant. Van rumbo al Nuevo Mundo, a América, en busca de riquezas. Los españoles regresaron con oro, diamantes y gloria, y los ingleses no piensan quedarse atrás. Llega el capitán John Smith y la tripulación celebra. Ningún hombre elimina a los indios salvajes mejor que él. Después llega el gobernador Radcliffe con su perrito Percy. No, él no, este sí. Radcliffe está desesperado. Todas sus misiones anteriores han terminado en fracaso. Si no regresa con el oro, será el fin de su reputación y de su carrera. Mientras tanto, en ese nuevo mundo que Radcliffe sueña con explotar, se encuentra Pocahontas. Está en lo alto de una catarata, cierra los ojos y siente el viento. De pronto, escucha que su padre, el jefe de la tribu, ha regresado. Sin pensarlo, se lanza y corre para recibirlo. Al llegar, lo encuentra dando un discurso a su pueblo. Han derrotado a la tribu enemiga y de entre todos los guerreros hay uno al que debe felicitar. Pocahontas lo observa y lo primero que nota es que es demasiado serio. Ella abraza a su padre, intenta contarle que ha estado teniendo un sueño extraño, uno que siente como una señal de que algo importante va a suceder. Él le sonríe y le dice que tiene razón. Cocoon ha pedido su mano en matrimonio. Pocahontas se queda helada. Eso no es lo que quiere, pero su padre insiste. Él será un buen esposo, leal, valiente y capaz de darle un hogar firme y seguro. Le entrega el collar de su madre, el mismo que usó el día de su boda. Ella soñaba con que su hija lo usara en la suya. Pocahontas no sabe qué hacer, seguir el camino que promete seguridad y estabilidad o arriesgarse por las aventuras que realmente desea. Aquí comienza nuestro comentario. Vamos a empezar a entender cómo es que Disney llegó a elegir la historia de una relación bastante cuestionable y decidió convertirla en un romance. Todo empieza en 1991. Disney está en una racha de oro. La Sirenita y La Bella y la Bestia arrasaron en taquilla, se volvieron fenómenos culturales e incluso llevaron al estudio a lograr algo histórico. La primera película animada nominada al Oscar a Mejor Película. Al mismo tiempo están trabajando en Aladdin y El Rey León, que se convertirán en uno de los mayores éxitos en la historia de la animación. En este contexto, el estudio tiene muchísima presión por encontrar su siguiente gran proyecto. Para lograrlo, Disney organiza una especie de juegos del hambre creativo. Forman grupos de artistas, guionistas y directores y cada uno tiene que desarrollar una idea. Después deben presentarla a los ejecutivos del estudio que decidirán cuáles pasarán a la historia y cuáles quedarán en el olvido. En uno de esos grupos está Mike Gabriel. Con su equipo prepara una versión animada de El Lago de los Cisnes, pero cuando llega el día de la primera revisión se la rechazan. Gabriel sabe que si no propone algo rápido se queda sin proyecto. Entonces recuerda algo. Durante el día de Acción de Gracias, al visitar la casa de un familiar, había hojeado un libro sobre Pocahontas, la joven nativa americana que, según la leyenda, salvó la vida de un colono inglés. No sabe mucho sobre ella, pero siente que ahí podría haber una buena historia. Así que, sin tiempo para más, improvisa una idea para la siguiente reunión con los ejecutivos. Cuando entra a la sala, se encuentra frente a tres de las figuras más poderosas de Disney: Roy E. Disney, sobrino de Walt; Michael Eisner, CEO de toda la compañía; y Jeffrey Katzenberg, la cabeza de Walt Disney Studios y el ejecutivo más temido y exigente. Cuando llega su turno de presentar, lo único que tiene es una imagen de Tiger Lily, el personaje nativo de Peter Pan, con una frase escrita arriba: Walt Disney's Pocahontas. Detrás anota una sola línea: una princesa nativa dividida entre la lealtad a su pueblo y el amor por el enemigo. Katzenberg se entusiasma. Dice que justo eso buscaba: una historia romántica, seria, algo tipo Romeo y Julieta, que pudiera repetir el éxito de La Bella y la Bestia. En cuestión de horas, el proyecto tiene luz verde. Es la aprobación más rápida en la historia del estudio. Gabriel y su equipo se lanzan a desarrollar la película, convencidos de que tienen entre manos la próxima joya de Disney. Queriendo hacerlo bien, lo primero que hacen es viajar a Jamestown, Virginia, el lugar donde todo ocurrió, y reunirse con descendientes del pueblo Powhatan. Hablan con ellos, tratan de entender su historia, sus tradiciones y su forma de ver el mundo. Y cuando regresan al estudio, ponen a cargo de la investigación histórica a Tom Zito, uno de los animadores más importantes de la industria. Pero conforme Tom empieza a leer las fuentes originales, se da cuenta de que están en problemas. Lo que Gabriel le presentó a Katzenberg como una historia de amor épica, en realidad era entre una inocente de 11 y un hombre de 27. Pocahontas llega con la abuela Sauce, el viejo árbol del bosque que siempre tiene respuestas. Le cuenta el sueño que tuvo. Está corriendo entre los árboles cuando aparece una flecha frente a ella. Empieza a girar y girar hasta que se detiene de golpe. La abuela cree que ese sueño podría estar mostrándole el camino que debe seguir.
dormir. ¿Y cómo sabe cuál es?, pregunta Pocahontas. El sauce le dice: escucha, todo a tu alrededor tiene espíritu, la tierra, el agua y el cielo. Si los escuchas, ellos te guiarán. La joven cierra los ojos y deja que el viento la envuelva. Siente que algo se acerca. Mira al horizonte y entre las nubes ve algo extraño. Sube a lo más alto del árbol. No son nubes, son velas. Las velas del Susan Constant. La tripulación ha llegado. Guiados por John Smith, pisan por primera vez el nuevo mundo. O bueno, nuevo para ellos. Llena de curiosidad, Pocahontas se acerca y al mirar a Smith queda fascinada. Cuando Mike Gabriel le puso a Jeffrey Katzenberg a hacer una historia romántica, en su defensa, él realmente creía que así había sido, porque esa era la versión que les enseñaban a los estadounidenses en la escuela. Durante siglos, la historia de Pocahontas se contó como la de una princesa nativa que se enamoró de John Smith, un inglés, y que gracias a eso trajo la amistad y la paz entre ambos pueblos. Se decía que su relación con los ingleses fue tan cercana que ella terminó amando su cultura, bautizándose y tomando el nombre cristiano de Rebeca. En los años 1800, esa versión se volvió tan popular que comenzaron a surgir muchas pinturas sobre Pocahontas, sobre todo mostrando dos momentos. Uno, que va a salir más adelante en la película, cuando se lanza sobre John Smith para salvarlo de una ejecución. Y otro, su bautizo. Este último momento incluso tiene su propio cuadro colgando en el Capitolio, el edificio más importante del gobierno de Estados Unidos. Con todo este contexto, es fácil entender por qué Gabriel y los ejecutivos de Disney se entusiasmaron con Pocahontas. Era una historia con peso dentro de la cultura estadounidense. Trataba de una princesa, pero no de fantasía, sino de una mujer real que había hecho algo heroico. Además, era nativa, lo que les permitía ser más diversos en sus historias. Y lo mejor de todo, la historia ya traía un mensaje muy Disney sobre entender y aceptar las diferencias. Sin embargo, mientras el equipo investigaba más a fondo, empezaron a descubrir que el cuento que todos creían conocer estaba construido sobre varias mentiras. La diferencia de edad, sí, pero también el abuso, la manipulación y el dolor que Pocahontas vivió a manos de los hombres que decían protegerla. La tribu se alerta. ¿Quiénes son esos extraños de piel pálida que han llegado a sus tierras? El anciano que cata lanza humo al fuego y observa las formas. Dice que no son hombres como ellos, sino bestias con armas que escupen fuego y relámpagos. Lobos hambrientos que devoran todo a su paso. Kokum se levanta y dice que deben destruir a esos enemigos. Pero Powhatan, el jefe, lo detiene. Aún no saben cómo pelean, así que ordena observarlos primero. Espera que no se queden por mucho tiempo. Sin embargo, Radcliffe y los ingleses ya han puesto su bandera en el suelo. Declaran la tierra propiedad del rey James y la nombran Jamestown. No ven a ningún nativo, pero Smith no se engaña. Que no los vean no significa que no estén ahí. Se adentra en el bosque para encontrarlos. Radcliffe, por su parte, no pierde el tiempo. Ordena a los hombres cavar. Necesita el oro ya. Smith está maravillado. Jamás había visto una tierra tan hermosa. Llega a una cascada, se inclina para lavar su rostro y se da cuenta de que no está solo. Saca su escopeta, listo para disparar, pero cuando la figura se acerca, no puede hacerlo. Queda hipnotizado por Pocahontas. Cuando Tom Zito empieza a investigar a John Smith, descubre que por suerte hay mucho material. Resulta que él mismo escribió casi cada detalle de su vida. Al principio todo suena increíble. Un hombre aventurero, valiente y casi un héroe. Pero Tom, cuanto más avanza, más nota que hay cosas que simplemente no terminan de encajar. Smith nace en el pequeño pueblo de Lincolnshire en Inglaterra. Sus padres son granjeros y parece que él también está destinado a hacerlo. Pero John quiere otra cosa. Sueña con aventuras. A los 13 años intenta escapar de casa para convertirse en marinero, pero su padre lo detiene y lo manda a trabajar como aprendiz de un comerciante local. 3 años después, muere su padre y John ve su oportunidad. Se entera de que el ejército inglés está peleando una guerra en Francia y zarpa para allá. Pelea con todo lo que tiene y cuando la guerra termina, vuelve a Inglaterra convertido en un soldado renombrado. Pero John no sabe estarse quieto. Viaja por toda Europa buscando la siguiente aventura. Y cuando no la encuentra, la inventa. Se mete al bosque, construye una cabaña con ramas y sobrevive cazando y cocinando lo que atrapa. Luego se obsesiona con ser un mejor guerrero. Entrena con la espada, practica equitación y pasa las noches leyendo sobre política. Cuando se entera de que hay otra guerra, esta vez contra los turcos otomanos, decide unirse. El viaje es largo y costoso, así que trabaja un tiempo en un barco pirata. Cuando logra juntar 500 monedas de oro, viaja hasta el frente. En combate, vence a 3 turcos y corta sus cabezas, por lo que recibe el título de caballero y capitán. Pero eventualmente su suerte se acaba. Lo hieren, lo capturan y lo venden como esclavo. Aún así, logra escapar y regresar a Inglaterra. Se entera de que la compañía de Virginia está planeando fundar la primera colonia en América. Smith no lo duda y se sube a bordo del Susan Constant. El 13 de mayo de 1607 llega a su destino y fundan Jamestown. Pero la vida ahí es durísima. Nada crece en esa tierra. El agua del río está extremadamente contaminada y los mosquitos transmiten enfermedades mortales. Desesperado por sobrevivir, Smith propone ir a los pueblos nativos a buscar comida. Y si no se las dan, tomarla por la fuerza. En una de esas expediciones, Smith es capturado por los Powhatan y llevado ante su jefe. Es ahí donde conoce a la pequeña Pocahontas y donde las cosas se empiezan a complicar. Pero antes de llegar a eso, vale la pena detenernos y hacernos la misma pregunta que Tom Zito y muchos historiadores también se hicieron. ¿No suena todo esto demasiado bueno para ser verdad? Piénsalo, un joven que a los 13 ya quiere irse de casa para ser marinero, a los 16 pelea en guerras y vuelve como soldado reconocido, después sobrevive solo en el bosque, trabaja en un barco pirata, gana 500 monedas de oro y más tarde escapa de la esclavitud turca.
¿De verdad una sola persona pudo vivir todo eso antes de los 27 años? ¿O suena más bien a que alguien adornó un poquito su historia? Y si exageró sobre esto, tal vez su historia con Pocahontas tampoco fue como la contó. John intenta acercarse, pero Pocahontas sale corriendo. Él la sigue, tratando de calmarla, diciéndole que no quiere hacerle daño. Al ver que no entiende su idioma, simplemente extiende su mano. Ella duda, pero al final confía. Se toman de la mano y el viento los envuelve. Smith le pregunta su nombre. Ella cierra los ojos, deja que los espíritus la guíen y responde: me llamo Pocahontas. En el campamento de Radcliffe, los hombres siguen cavando, pero no encuentran ni rastro de oro. En lo alto de los árboles, Kokum y sus guerreros observan en silencio, hasta que Percy los descubre. En segundos, todo se descontrola. Los ingleses disparan sus escopetas, los nativos sus flechas y Namontack cae herido. Lo llevan de regreso con la tribu. El anciano Kekata examina la herida y dice que no se parece a nada que haya visto antes. Powhatan ordena a Kokum enviar mensajeros a todas las aldeas. No podrán solos con este enemigo. Un dato curioso: Kokum también existió en la vida real, pero a diferencia de la película, no era un estorbo para Pocahontas, sino el hombre al que amó. Hasta que un inglés llegó y se la arrebató. Te cuento más de esto en unos momentos. Powhatan se vuelve hacia su gente y declara: los hombres blancos son peligrosos. Nadie debe acercarse a ellos. Mientras tanto, su hija convive con John. Antes de seguir, vale la pena entender quién era realmente Pocahontas. Ella nace alrededor de 1596 en lo que hoy es Virginia, Estados Unidos. Es hija del jefe Powhatan. Y contrario a lo que muchos creen, Powhatan no es su nombre, sino el de una confederación de tribus indígenas. Es decir, Wahunse Nakau, su nombre real, no es solo el líder de una tribu, sino de todas. Eso lo convierte en el hombre más poderoso de la región y le da a Pocahontas un lugar privilegiado dentro de su pueblo. Esto se refuerza con el hecho de que de todas sus hijas, Pocahontas es su favorita. Y hay una razón para eso: su madre. En la cultura Powhatan, el jefe podía tener varias esposas, pero la madre de Pocahontas fue la primera y la única que él eligió por amor. Esta mujer también se llama Pocahontas y en realidad su hija no se llama así, sino Matuaka. Pero cuando la verdadera Pocahontas muere, el jefe queda tan devastado que empieza a llamar a su hija con el nombre de su madre. Curiosamente, el apodo le queda perfecto. Pocahontas significa la traviesa y la niña definitivamente hace honor al nombre. Sin embargo, aunque es la favorita del jefe, su vida no es muy distinta a la de las demás. Suele andar casi sin ropa, con el cabello rapado, salvo por una trenza larga que cae por la espalda. Ayuda a construir casas, sembrar maíz y frijol, recolectar agua y preparar la comida. Con el tiempo también aprende a distinguir las plantas comestibles de las venenosas y a recolectarlas. Todo eso forma parte de su entrenamiento para convertirse en mujer, algo que en la cultura Powhatan ocurre a los 13 años. Y justo alrededor de esa edad es que Pocahontas va a vivir el episodio más perturbador de su vida: su captura, donde será víctima de abuso. John le enseña a Pocahontas a dar un saludo firme y ella le responde con el suyo: Wingapo. Miko, el mapache, husmea entre las cosas de John, encuentra una brújula y se la roba. John solo se ríe y dice que ya comprará otra en Londres. Comienza a hablar de su hogar. Londres es enorme, llena de carruajes, puentes y edificios tan altos como los árboles de ese bosque. Le dice que muy pronto ella también lo verá, porque planean construirlo justo ahí. Le enseñan a los nativos a aprovechar la tierra correctamente y a construir casas decentes. Pocahontas se molesta, sus casas ya son decentes, pero John insiste, dice que hay mucho por enseñarles, que han mejorado la vida de muchos salvajes. Esa palabra la detona y se aleja furiosa. John intenta detenerla, diciendo que solo se refería a gente no civilizada, pero con cada palabra se hunde más. Ella lo encara: lo que quieres decir es gente que no es como tú. Entonces le aclara: si alguien ahí es salvaje, no son ellos, son los que llegan a una tierra desconocida y la proclaman como suya, los que destruyen bosques, eliminan animales y tratan a la gente diferente como si no mereciera respeto. Le enseña a John una manera nueva de ver el mundo, donde todo en la naturaleza tiene un espíritu y un propósito. Un mundo que no se conquista, se escucha, que no se explota, se comparte. De pronto Pocahontas escucha los tambores de su tribu. Sabe que significan peligro, que debe irse. John le pide volver a verla, pero ella se niega. Y justo cuando están a punto de besarse, Pocahontas sale corriendo. Si comparamos esta escena con la historia real, deja de ser romántica y se vuelve inquietante. Pocahontas tiene apenas 11 años cuando conoce a Smith. En 1607, las tierras de su pueblo son invadidas por los colonos ingleses. Los Powhatan se dan cuenta, pero no atacan, igual que en la película. Primero los observan desde lejos, escondidos entre los árboles. Ven que los ingleses no parecen una amenaza. Construyen chozas, levantan algunos muros y parecen querer asentarse en paz. Pero con el paso de los meses, las cosas cambian. Los colonos no logran cultivar nada de comida. No conocen la tierra, no saben qué plantar y empiezan a morir de hambre. Entonces John Smith propone ir a los pueblos Powhatan, primero para pedirles comida y si no aceptan, como dijimos antes, tomarla por la fuerza. En una de esas expediciones, Smith es capturado por los Powhatan y llevado ante el jefe. Según lo que él mismo escribió años después, lo ponen frente a Wahunse Nakau. En el suelo colocan 2 piedras, le presionan la cabeza contra ellas y un guerrero levanta un garrote para eliminarlo. Justo cuando está a punto de hacerlo, Pocahontas corre hacia él, se lanza sobre Smith y pone su cabeza encima de la suya, impidiendo el golpe. Esa escena, el rescate, se volvería leyenda y durante siglos retrataría a Pocahontas y John Smith como enamorados. Pero, ¿qué tan cierto es que eso realmente ocurrió? Para saberlo, hay que revisar los archivos.
John Smith escribió mucho sobre su tiempo en Virginia. Su primer libro se publicó en 1612 y se llama Un mapa de Virginia. En él describe los paisajes, los pueblos nativos y sus costumbres. Pero hay algo curioso. En todo ese libro no menciona nada sobre que Pocahontas le haya salvado la vida. No es hasta 1624, más de 10 años después, y ya con Pocahontas fallecida, cuando Smith publica otro libro y por primera vez cuenta el supuesto rescate. Eso ha levantado sospechas. Sin embargo, varios historiadores sostienen que Smith no mintió. Algo parecido sí pudo haber ocurrido, solo que no exactamente como él lo entendió. Resulta que 100 años antes, en Florida, un explorador español llamado Juan Ortiz fue capturado por nativos y condenado a morir. Justo antes de la ejecución, la hija del jefe intercedió y lo salvó. Y lo curioso es que eso le pasó no una, sino 2 veces. Por eso, algunos historiadores creen que lo que Smith interpreta como una ejecución real, en realidad es un ritual simbólico de muerte y renacimiento. Una ceremonia que simula la muerte y salvación del prisionero para darle la bienvenida y adoptarlo dentro del grupo. Ante esto, Powhatan es bastante sabio y estratégico. En lugar de enfrentarse a los ingleses, elige ganarse a uno de sus líderes. Aunque los mitos, las leyendas y la película muestran este rescate como un acto de amor entre Pocahontas y John Smith, en realidad parece no haber sido así. Parece que no se trató de la culminación de un romance, sino del primer encuentro entre ellos que, ahora sí, daría inicio a todo lo demás. En el campamento inglés, los hombres levantan un fuerte de madera. Thomas, el más joven, dice que eso mantendrá alejados a los salvajes, y John agacha la cabeza. Thomas intenta animarlo diciendo: no te preocupes, ya tendrás oportunidad de eliminar a algún indio. Pero eso es justo lo que le preocupa a John. Mientras tanto, en su tienda, Radcliffe está cada vez más frustrado por no encontrar oro. Hasta que se le ocurre una idea: los nativos. Le pregunta a Wiggins, su mayordomo: ¿por qué crees que nos atacaron? Wiggins contesta sin dudar: porque invadimos su tierra, cortamos sus árboles y excavamos su suelo. Pero Radcliffe lo niega. Está convencido de que los nativos los atacaron para proteger el oro que esconden. Y si no van a compartirlo, se los quitarán a la fuerza. Al día siguiente, Pocahontas recolecta maíz junto a su amiga Nakoma. De pronto, aparece John. Nakoma se queda paralizada. Está a punto de gritar por ayuda cuando Pocahontas la detiene. Le ruega a su amiga que la cubra y se escapa con John. Los enamorados pasan la tarde juntos. John le cuenta que Radcliffe está obsesionado con el oro, pero Pocahontas no entiende de qué habla. John le explica: es amarillo, viene de la tierra y vale mucho. Ella cree entender y le muestra una mazorca de maíz. John se ríe y le enseña una moneda. Pocahontas la observa y asegura que nunca había visto algo así. John no lo puede creer. Vinieron todo este camino para nada. El gobernador se va a infartar. Siguen conversando un rato más hasta que llega la hora de despedirse. Acuerdan verse cuando caiga la noche. Pocahontas visita a abuela Sauce. Le confiesa que está dividida. En su cabeza sabe que no debería ver a John, pero su corazón le dice otra cosa. La abuela sonríe y le dice que quizá ese es el camino que su sueño intentaba mostrarle. La joven se emociona. ¿Y si la flecha que giraba estaba apuntando hacia él? Volviendo a la historia real, después de la ceremonia de renacimiento, Powhatan le da la bienvenida a John Smith como uno de los suyos. Cuando Smith parte de regreso a Jamestown, le entrega canastas llenas de maíz, frutas y pescado para su gente. Ese gesto se vuelve costumbre. Cada cierto tiempo, el jefe manda más provisiones para mantener la paz con los ingleses, y como embajadora elige a su hija favorita, Pocahontas. En esos viajes, ella convive con los colonos y a veces se cruza con Smith. Conversan y entre ellos se nota cierto respeto y aprecio. Aún así, la paz no siempre dura. De vez en cuando surgen tensiones y tanto los ingleses como los Powhatan terminan con prisioneros del otro lado. El jefe manda emisarios a negociar, pero nadie logra resultados, hasta que envía a Pocahontas. Ella habla directamente con Smith y, según él mismo escribió, fue solo porque ella se lo pidió que finalmente liberó a los prisioneros. Pasa el tiempo y los ingleses siguen pidiendo comida a los nativos, pero la situación empeora. Una sequía arruina las cosechas. Los Powhatan apenas tienen suficiente para sobrevivir, pero los colonos siguen exigiendo. Y cuando no consiguen lo que quieren, queman casas y se llevan por la fuerza lo que encuentran. Cansado de los abusos, el jefe le manda un mensaje a John Smith. Si quiere comida, tendrá que ofrecer algo a cambio. Smith acepta y viaja a la aldea para hacer el intercambio. Pero desde el principio, el ambiente se siente tenso. Los ingleses van armados. Los Powhatan los observan con desconfianza y las negociaciones no llegan a nada. De pronto, el jefe se disculpa, se levanta y se retira al bosque junto con su familia, incluyendo a Pocahontas. Smith y sus hombres quedan solos sin entender qué acaba de pasar. Esa noche, mientras todos duermen, Smith recibe una visita. Pocahontas le advierte que su padre planea eliminarlo. Él queda impactado. Ella se arriesgó solo para salvarlo. Después de esa noche, Pocahontas regresa a su aldea y nunca vuelve a verlo. Al menos no en América. Smith sufre un accidente con pólvora y tiene que volver a Inglaterra. Poco después, ella recibe la noticia de que murió en el viaje. Sin embargo, los años pasan y Pocahontas visita Inglaterra, donde se lleva la sorpresa de su vida, John Smith. Powhatan recibe a los guerreros de otras aldeas. Los tambores suenan, se preparan para la guerra. Pocahontas intenta hablar con su padre. Quizás todavía hay una forma de evitar el enfrentamiento. Podrían dialogar con los hombres blancos, pero su padre no le escucha. Le responde que no es tan simple. Al otro lado del bosque, John regresa a su campamento. Radcliffe grita: eliminaremos a los salvajes de una vez por todas. Smith intenta calmarlo. Le dice que no todos son hostiles, que ha hablado con uno de ellos, que incluso le dieron comida. Entonces dice: me dijeron que no hay oro. Radcliffe, cuyo futuro depende de eso, se
se rompe. John intenta hacerlo entrar en razón, pero solo logra enfurecerlo más. Radcliffe lo amenaza. Si ves a un nativo y no lo eliminas, te colgaré por traidor. Llega la noche. Pocahontas sale en busca de John, pero Nakoma la detiene. Le ruega que no vaya, puede ser peligroso. Aún así, Pocahontas insiste. Dice que tiene que hacerlo y se va. Al mismo tiempo, John escapa del campamento. Lo que no sabe es que Thomas lo ve y decide seguirlo. Nakoma, desesperada, busca ayuda. Le confiesa a Kakum que Pocahontas fue a ver a un hombre pálido. Bajo el árbol de Abuela Sauce, los enamorados se reencuentran. Ella insiste en que aún hay tiempo para evitar la guerra, que él podría hablar con su padre, pero John ya no cree que las palabras sirvan de nada. El sauce los interrumpe. Con sus ramas toca el agua del río y las ondas empiezan a crecer. John la observa, confundido. La abuela explica que todo empieza con algo pequeño y que poco a poco puede crecer, pero solo si alguien se atreve a comenzar. Finalmente, John accede. Hablará con Powhatan. Ella, feliz y agradecida, se inclina y lo besa. Sin embargo, desde los arbustos, Kakum los ve. Los celos lo consumen y se lanza sobre John. Thomas, que observa la escena, toma su rifle, apunta y dispara. Kakum cae hacia atrás. En el aire alcanza el collar de Pocahontas y lo desgarra. Cuando toca el suelo, todo queda en silencio. La tribu escucha el alboroto y llega corriendo. Encuentran a Kakum sin vida y a John Smith a su lado. Sin pensarlo, lo culpan y se lo llevan prisionero. Cuando Powhatan se entera, se enfurece. Le grita a su hija que todo esto es culpa suya. Al amanecer, dice, irán a la guerra. Y el primer hombre pálido en morir será John Smith. Regresando a la historia real, cuando Pocahontas llega a la edad adulta, según las costumbres de su pueblo, se casa con Kakum. Él no era un jefe ni un guerrero importante y justo por eso muchos historiadores creen que Pocahontas se casó por amor. Por un tiempo vive tranquila en un matrimonio feliz, pero las relaciones entre los ingleses y los Powhatan empeoran cada vez más. Hay ataques, capturas, saqueos y venganza de ambos lados, hasta que un capitán inglés llamado Samuel Argall decide que ya tuvo suficiente. Quiere negociar la paz y para eso pone la mira en un objetivo, Pocahontas. La invita a cenar en su barco. Ella duda, pero al final acepta. Comen, conversan y al terminar la noche, la invita a descansar en el camarote. A la mañana siguiente, cuando Pocahontas se prepara para bajar del barco, Argall se interpone. Le dice que no puede irse, que ahora es su prisionero. La toma como rehén y envía un mensaje a su padre. Si quiere volver a su hija, deberá liberar a los prisioneros ingleses y devolver las armas robadas. Cuando Powhatan se entera de la captura de su hija, acepta todas las condiciones que le imponen con tal de recuperarla, pero ya es demasiado tarde. Durante su cautiverio, Pocahontas sufre abusos por parte de varios ingleses. Sin embargo, en medio de ese encierro, conoce a alguien distinto, John Rolfe. Rolfe es un viudo conocido por su inteligencia y por ser un hábil comerciante de tabaco. Ambos se agradan y poco a poco empieza a surgir una relación. Él le propone matrimonio y aunque Pocahontas sigue casada con Kakum, según las costumbres de su pueblo, ese vínculo se disuelve automáticamente al unirse con otro hombre. Powhatan se entera de la relación y le da gusto, no solo por su hija, sino por lo que eso representa, una oportunidad de paz entre ellos y los ingleses. En 1614, Pocahontas se convierte al cristianismo y es bautizada con un nuevo nombre, Rebecca. Ese mismo año se casa con John Rolfe y por un tiempo las cosas parecen mejorar. La boda marca el inicio de un periodo de armonía llamado la paz de Pocahontas. Un año después, los Rolfe tienen un hijo al que nombran Thomas y mientras su vida parece estabilizarse, otros empiezan a verla como una oportunidad. La compañía de Virginia, que había financiado la colonia de Jamestown, se da cuenta de que puede usar su historia para beneficio propio. Una princesa nativa, convertida al cristianismo y casada con un inglés. Era el símbolo perfecto para mostrar al mundo que la colonización funcionaba. Así que en 1616 la compañía paga el viaje de Pocahontas, su esposo y su hijo a Inglaterra. También viajan con ellos unos 12 nativos más, enviados como embajadores del Nuevo Mundo. Allá todos la conocen como Lady Rebecca Rolfe. Visita Londres, asiste a eventos, conoce a nobles e incluso llega a sentarse cerca del rey James I y la reina Ana durante una gran celebración. Por un tiempo vive como una celebridad, pero lejos de casa todo se siente ajeno. Y en medio de ese nuevo mundo se reencuentra con alguien que creía muerto, John Smith. Nakoma, arrepentida, le confiesa a Pocahontas lo que hizo y la ayuda a entrar a escondidas en la tienda donde tienen a John. Pocahontas se disculpa, dice que si nunca lo hubiera conocido, nada de esto habría pasado. Sin embargo, John le responde que prefiere morir ahora que vivir 100 años sin haberla conocido. Mientras tanto, Thomas llega al campamento. Les cuenta que los nativos se llevaron a John. Es justo lo que Radcliffe necesitaba escuchar. Sonríe y ordena: atacaremos al amanecer. Los dos bandos se preparan para la guerra, cada uno convencido de que el otro es el salvaje. Devastada, Pocahontas va con Abuela Sauce. Ella le pide que recuerde su sueño, pero Pocahontas baja la mirada. Dice que se equivocó, que nunca debió intentar seguir su propio camino. Entonces Miko empieza a hurgar entre sus cosas y saca la brújula de John. Pocahontas la mira y por fin entiende. La flecha que giraba sin parar sí apuntaba hacia él. Sin perder tiempo, corre de vuelta a su tribu. Ambos bandos están a punto de enfrentarse. En el centro, John Smith sobre una roca, con Powhatan encima de él, listo para eliminarlo. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a mantener tantito el suspenso para ver qué fue lo que pasó cuando Pocahontas se cruzó con John Smith. Ambos se quedaron paralizados. Ella pensaba que él había muerto y él que nunca volvería a verla. Pocahontas estaba tan impactada que apenas podía hablar y entonces Smith le dijo que nunca la olvidaría.
olvidó que incluso le escribió una carta a la reina Ana contándole todo lo que ella hizo por los ingleses cuando llegaron a Jamestown. Pero la conversación no fue como él esperaba. Cuando ella recuperó la compostura, lo enfrentó. Le recordó que su padre lo trató como un hijo y que aún así él los abandonó sin volver a dar señales de vida. Smith intentó justificarse, pero cuando Pocahontas le pidió su protección en ese país que no conocía, él se negó. Le dijo que no podía ayudarla, que él no era su padre y que eso no le correspondía. Y con esas palabras se rompió cualquier rastro de cariño que quedaba entre ellos. Ella regresó con su esposo y Smith volvió a sus aventuras. Ahora sí, para no verse nunca más. Entonces Pocahontas y su familia se prepararon para volver a Virginia. El barco navegó por el río Támesis, pero antes de salir al mar, ella enfermó gravemente. La bajaron en el pueblo de Gravesend, donde unos días después murió. Tenía solo 21 años. Su padre recibió la noticia y al poco tiempo también falleció. Con ellos se acabó la paz de Pocahontas y nada entre los dos pueblos volvió a ser igual. Pocahontas llega corriendo y se lanza sobre John, interponiéndose entre su padre y el hombre que ama. Con voz firme dice: si lo eliminas, tendrás que eliminarme a mí también. Powhatan le pide que se aparte, pero ella se niega. Lo amo. Nativos e ingleses se miran en silencio. Pocahontas les ruega: tenemos que abandonar el camino del odio. Miren a dónde nos ha llevado. Powhatan la observa. El viento lo rodea y siente su sabiduría. Finalmente dice: mi hija tiene razón. Tiene más compasión de la que nosotros hemos mostrado. De hoy en adelante, si hay muertes, no serán por nosotros. Ordena que liberen a John. Pocahontas corre hacia él, se abrazan y las armas bajan. Pero Radcliffe no lo soporta. Ciego de furia, ordena a sus hombres que disparen, pero nadie se mueve. Entonces toma el arma él mismo, apunta y dispara. La bala va directo hacia Powhatan, pero John reacciona y se lanza para protegerlo. El disparo lo alcanza y cae herido. Los ingleses arrestan a Radcliffe y ayudan a John a levantarse. Deciden llevarlo a Inglaterra para que pueda ser atendido. Comienzan los preparativos para zarpar. John le pide a Pocahontas que lo acompañe. Ella mira a su padre buscando una respuesta, pero él solo le dice: debes seguir tu propio camino. Pocahontas toma la mano de John y le da su respuesta: mi lugar está aquí con mi gente. Él asiente. Como último gesto, le entrega el collar de su madre, ya reparado. Se dan un beso. Luego se despiden. El barco levanta anclas y se aleja lentamente. Pero Pocahontas no está lista para despedirse. Corre hasta la cima del acantilado para verlo un momento más. John la ve y la saluda: Wingapo. Cuando Mike Gabriel, Tomcito y el resto del equipo terminan de investigar la historia de Pocahontas, se dan cuenta de que en realidad nunca hubo un romance con John Smith. Sí, Smith escribe que ella lo salva 2 veces, que le tiene cariño, que hay aprecio, pero nada más. El mito popular no era real. Aún así, ellos deciden conservarlo y romantizarlo aún más. Cuando la película se estrena, es un éxito. Con un presupuesto de $55 millones, logra recaudar más de 340 millones en taquilla. Sin embargo, la recepción de los críticos no es completamente positiva. Muchos señalan que Disney se tomó bastantes libertades con la historia. Cambiaron las edades, suavizaron la violencia y convirtieron a Pocahontas en una versión más sexualizada. A pesar de todo, logran el objetivo de Katzenberg: 2 premios Oscar. No por mejor película, pero sí por su música y canción original, Colors of the Wind. Después de conocer toda la historia, ¿qué te parece a ti la decisión de Disney? Al final lo que hicieron fue repetir el mito nacional que ya existía y llevarlo al mundo entero. Y sin el respaldo de Disney, probablemente la historia de Pocahontas nunca habría llegado a ser tan ampliamente conocida. Pero al mismo tiempo lo hicieron inventándole un romance con un adulto, borrando los abusos que sufrió a manos de los colonos y convirtiendo una historia de conquista en un cuento de amor. ¿Qué piensas tú? ¿Fue bueno que Disney haya adaptado esta historia aunque tuviera que suavizarla? ¿O hay historias que por respeto simplemente no deberían intentarse adaptar? Te leo en los comentarios.